vamos a citar a uno de los grandes constitucionalistas, Gustav Zagrableski, que escribió un libro que se llama El Derecho Dúctil, que también lo recomiendo si lo consigues, un librito chiquito, y él escribe de cuál es todo lo que ha implicado el paso del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional y cómo deben, desde su perspectiva, conducirse jueces y abogados dentro de ese marco de un Estado de Derecho constitucional. Zagrableski, además de ser un destacado profesor europeo de Derecho Constitucional, ha sido muchos años juez del Tribunal Constitucional italiano. Y en un párrafo de ese libro que les digo, manifiesta que que la consistencia de principios y valores sea posible, es necesario que pierdan su carácter absoluto. Por eso los derechos fundamentales y humanos decimos no son absolutos. Esto es la condición de que eventualmente permitiría construir un sistema formal cerrado a partir de uno solo de ellos. Concebido en términos absolutos, los principios se convertirían rápidamente en enemigos entre sí. Se convertirían rápidamente, al final uno de ellos se erigiría soberano sobre los demás y solo permitiría desarrollos consecuentes con él. Pero en las constituciones pluralistas no caben esto. Los principios y los valores deben ser controlados para evitar que adquiriendo carácter absoluto se conviertan en tiranos. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Este es el libro que les decía, El Derecho Dúctil. La base material de la Constitución pluralista debe determinarse en un contexto abierto, dúctil de elementos. Por eso hablo de derecho dúctil, porque no es un derecho rígido, duro, sino que puede modificarse las condiciones de aplicación. Esta es la única vía para que la existencia de una condición material no se oponga a la libertad de la dinámica política y la competición entre las propuestas alternativas. Pensar lo contrario no solo representa una manifestación de soberbia de los juristas, sino constituye también un riesgo de asfixia política por saturación jurídica. La Constitución se situaría contra la democracia. Eso hace de que el mismo Pacto de San José, Costa Rica, su artículo 30, diga que todos los derechos establecidos en la Convención Americana no son absolutos, sino que pueden ser restringidos siempre y cuando se justifique una justa causa relacionada con el bien común de una sociedad o Estado democrático, ¿no? Y también cuando avasalle otros derechos garantidos. Bien, esto ya vemos que entonces los principios tienen esa esencia de derrotabilidad. Allá, por favor. ¿Sí? Cuando habla él de soberbia de los juristas, entonces si es que a los derechos les reconocemos esa contextura rígida que no tiene una flexibilidad, una ductibilidad, entonces estaríamos cayendo en un escenario soberbio, ¿no? Cuando se quiere decir que ese derecho es único y absoluto. Y es un riesgo holístico que dice que puede abarcar todas las fases en que se mueve el mundo judicial de asfixia política por saturación jurídica. Entonces, estaríamos cayendo en lo que se llama un gobierno legal que incluso estaría manejando hasta
lo que son potestades o facultades políticas del Estado. Así como decimos que cuando los poderes políticos se introducen y quieren manejar al poder judicial, se rompe el sistema republicano y se rompe la democracia, puede ocurrir al revés. Cuando mediante las cuestiones jurídicas no se abusan de los derechos y se trata de manejar la política, también se cae en un sistema antidemocrático. Mire, entonces sería una intromisión. Si los jueces van a ser juzgados por el contenido de sus sentencias, directamente se avasalla la independencia judicial. Ahora, si es que detrás de esa sentencia puede haber hechos de prevaricación, corrupción y lo demás, es otra cosa. Pero si solamente porque no están de acuerdo con lo que un juez decida, que puede estar equivocado o no, entonces sí, entonces los jueces van a terminar diciendo, no voy a fallar así aunque yo vea que el código me manda esto y la constitución me manda, porque se enoja la gente y después me mete en juicio político. Entonces vamos a terminar los jueces, ¿para qué estamos? Entonces es una farsa que cuando juramos digamos que somos jueces independientes. Y no digo que solamente vamos a ser dependientes de los poderes políticos, sino también de los poderes de presión, que puede ser opinión pública, mediáticos, intereses económicos, etcétera, etcétera. Entonces caemos en una ficción, en una farsa, en una hipocresía democrática. Y esto es lo que está diciendo aquí. Pero por eso hablábamos del principio de proporcionalidad, que es la base para evitar el temor que usted manifiesta. Ya lo vamos a ver cómo se hace un test de proporcionalidad. Por eso es básico en este tipo de procesos constitucionales el ejercicio de la argumentación jurídica. Podríamos decir a esta altura que las leyes infraconstitucionales se interpretan, los principios constitucionales se argumentan, porque como aquí salimos de un marco de lo reglado, y como decía aquí el colega, podemos caer en la tentación del gobierno de los jueces, que es lo que refiere Sagravesky aquí. Un poquito también se da cuando hay colisión de la presunción de inocencia, por ejemplo, en un tema de abuso sexual, cuando existe retractación de la víctima y es la única prueba, así como estábamos hablando ayer en la prueba inicial. Sí, por eso hablaba hace un rato de que hay que ver el caso concreto. Porque les voy a adelantar, para resolver esta colisión de principios, no vamos a interpretar
sino vamos a ponderar cuál de esos principios de igual jerarquía tienen mayor peso en el caso concreto. En abstracto, cuando hablamos de ponderación, el término ponderación viene de pondere, del griego, que quiere decir peso. Lo que vamos a pesar va a ser la balanza que vamos a utilizar, porque en abstracto son dos principios que están en igualdad de jerarquía, en igualdad de dignidad, como decíamos allá. La balanza va a ser el caso concreto. Y en el caso, por ejemplo, que mencionaba aquí la doctora, podría ser que mirada de un modo o con determinadas particularidades, la balanza se incline por la víctima, o sí, con determinadas realidades, porque no hay elementos probatorios, porque puede ser una denuncia falsa o por lo que pueda ser, y eso se corrobora, se va a inclinar por el imputado. Eso va a depender de las circunstancias concretas del caso, porque si no caemos en el concepto de arbitrariedad, porque si tenemos una empatía buena, pero la víctima, pobrecito, y mandar preso a una persona inocente es tan grave como el hecho que genera la causa, porque realmente el que es responsable no va a estar sufriendo la sanción, sino otro va a estar sufriendo la sanción. Y esto genera lo que la Corte Suprema Argentina ha definido como arbitrariedad, cuando no es una derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias comprobadas de la causa. Si hay un tema de abuso, pero no hay pruebas, o se demuestra que las pruebas no eran verdaderas, entonces estamos rompiendo ese esquema de circunstancias comprobadas y caemos en la arbitrariedad. Ese es todo está interrelacionado en este juego constitucional. ¿Y cómo se resuelven antinomias o colisiones entre principios? Entonces, decíamos que aquí vamos a evaluar el peso o la importancia de cada uno de los principios. Esta es la clave, en el caso concreto, tratando de buscar una solución armonizadora que optimice su realización. Y esto lo vamos a lograr a través de la ponderación. No sé si alguien quiere hablar algo opinar algo, o conoce algo de la ponderación. Me gustaría escuchar qué es lo que ustedes se han informado de lo que es la ponderación de principios en cuestiones de constitucionalidad. Si alguien quiere opinar, tiene el micrófono a disposición. Bien, vamos a avanzar un poquito entonces. La dimensión de peso y el balance de los principios. Miren, el método que utiliza la Suprema Corte de Estados Unidos para tomar esas grandes decisiones que después las siguen muchos tribunales en el mundo, es el balancing test, el test del balanceo, que es una especie de ponderación. La ponderación, como aplicamos aquí en Latinoamérica, la seguimos en base a lo que fue la construcción del Tribunal Constitucional alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes precursores de los sistemas de ponderación fue Robert Alexy, que tomando y comentando casos del Tribunal Constitucional alemán,
desarrolló toda una teoría que muchos la aceptan, otros la combaten. Aquí no hay unanimidad de criterios, pero es la que más, digamos, adeptos ha ganado en cuanto a la razonabilidad de la solución de este problema de los conflictos de principios. Entonces, ¿qué es ponderar? Considerar imparcialmente los aspectos contrapuestos de una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas, con la finalidad de resolver un conflicto de principios, derechos, bienes jurídicos, intereses, que suministran justificaciones diferentes y opinables al momento de adaptar una decisión en el caso concreto. Si ustedes leen con detenimiento lo que ahí dice, hay una directa alusión a la argumentación jurídica. Suministran justificaciones diferentes y opinables al momento de la decisión de un caso concreto. Vamos a ver cómo nos vamos introduciendo concordancia práctica. Se trata de encontrar una solución armónica o conciliadora entre los contrapuestos. Algunos lo resuelven por el lado del conflicto y que uno cede, y otro que hay una armonización. Voy a hablar primero de la armonización para después ver el conflicto. Los sostenedores de la armonización, entre ellos el profesor Fernando Toller, argentino, con Pedro Serna, español, hablan de la armonización de derechos, que también es un método que utiliza mucho la Corte Argentina. Y dice que los derechos fundamentales, en vez de tener un cuerpo de esta forma, cuadrado así o rectángulo, como quieran, cuando uno quiere prevalecer sobre el otro hay un conflicto y tiene que empujarlo. Si este quiere posicionarse aquí, tiene que desplazarlo a este derecho. Eso sería un conflicto de derecho. Pero ellos dicen que en derechos constitucionales no puede haber ese conflicto porque hay jerarquía. Y que el constituyente no le ha dado esta forma a los derechos, sino le ha dado forma de estrellas o de ameba, vamos a llamarle así. Entonces, al ser forma de ameba o de estrella, no hay desplazamiento, sino que cada derecho tiene un margen que permite la penetración de otro de esta forma, ya previsto por el constituyente. Entonces no se repelen, sino que se armonizan. Eso quiere decir que hay una configuración constitucional de origen que, determinando los casos, va a ser mayor o menor la penetración, obviamente hasta un límite, que es ese núcleo duro que no se puede traspasar. En cambio, otros dicen que no. Es un verdadero conflicto en donde, según el caso, un derecho va a ceder conforme a las circunstancias del caso. Pero en el mismo caso, si las circunstancias fácticas varían, puede que el derecho vencido se recupere y lo desplace de nuevo al otro. Vamos a suponer el caso que decía la doctora. Denuncia de abuso sexual de un menor. Se lo acusa, vamos a suponer, al padre. La primera prevención que se toma ante esa vulnerabilidad es que el derecho de inocencia del padre va a ceder en esa puja por la vulnerabilidad del menor. Quizás se lo tome la primera prevención, se ponga, se lo meta preso, prisión preventiva, pero resulta que después hacen la cámara Gesell y de las pruebas con los peritos expertos, la supuesta víctima diga, no, dice,
los médicos vean que no hay ningún tipo de agresión física, y cuando le hacen la psicológica dicen, no, pasa que mi mamá no lo quiere a mi papá y me ha dicho que yo diga esto. Que se dan muchos casos, ¿no? Lo digo siempre, son de excepción, pero se dan. Entonces ahí cambia. Ahí entonces va perdiendo necesidad de protección la víctima respecto a esa persona, porque prácticamente es descartada como autora y vuelve a ganar fuerza el principio de inocencia. O sea, que en ese conflicto no quiere decir que uno siempre va a prevalecer. Prevalece en el momento y en el caso, que incluso en el mismo caso, si se cambian las circunstancias fácticas, puede cambiarse esa puja que hay. Aquí vamos a ver un ejemplo. No se puede preferir una posición jurídica sobre las otras, sino que se debe intentar acoger el máximo de las exigencias formuladas para cada una de ellas. El fallo de los crucifijos del Tribunal Constitucional Federal Alemán es, y que también lo ha repetido después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, era, yo lo conozco más al de, este lo pone Alexis, pero yo lo conozco más al del Tribunal Europeo, que tiene la misma factura. Unos ciudadanos finlandeses que vivían en Italia se quejaron porque ellos no eran católicos y en todas las escuelas italianas en las aulas había crucifijos. Y decían que eso atentaba contra el sentimiento religioso de los hijos que iban a la escuela. Y que eran escuelas públicas. Y hicieron un planteo, obviamente en Italia les rechazaron, llegaron al Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo, coincidiendo con la Corte Constitucional Alemán, que había tenido otros casos, dijo que los crucifijos, cuando no están en templos, no son símbolos religiosos, sino son símbolos culturales. Por lo tanto, no había afectación a la cultura de estos niños, religiosa de estos niños. Y la ponderación, como les decía, se otorga una preferencia circunstancial al principio con mayor valor en el momento y en el caso concreto. Importancia o peso. La cantidad de lesión o frustración de un principio no es una magnitud autónoma, sino que depende de la satisfacción de cumplimiento del principio en pugna. El peso de este último está en función del grado de lesión de su opuesto. Tomamos el ejemplo que di anteriormente de ese supuesto abuso. El balance de principios. Ahora, ese es el resultado, pero vamos a ver cómo logramos determinar cuál tiene mayor peso en ese momento. Fácil es decirlo, pero ¿cuál es la fórmula? Por eso siempre, cuando ustedes tengan que echar mano a la argumentación, tengan, para lograr esa razonabilidad y esa corrección, tengan en cuenta los enunciados del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad está constituido por 3 subprincipios: idoneidad y adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Vamos a ver qué se trata cada uno de ellos, y para poder justificar ese test y que se ha contemplado esos 3 subprincipios, es determinante la argumentación jurídica. Por eso se dice que los principios se argumentan y las leyes se interpretan. Aun cuando uno de los principios en conflicto deba prevalecer en caso concreto, no por ello debe considerarse al otro como inexistente o no consagrado. En esa puja, cuando prevalece uno, no lo anula al otro, vuelvo a repetir,
sino simplemente lo desplaza hasta tanto se equilibre o se alcance a proteger el derecho más vulnerable. Bajo ciertas circunstancias, uno de los principios precede en importancia al otro, aunque bajo ciertas circunstancias diferentes la cuestión de prevalencia puede ser resuelta de manera distinta o inversa, porque todo está determinado por las circunstancias concretas y fácticas del caso, que a veces pueden variar. Esto es básicamente lo que quiere decirse cuando se afirma que un derecho prevalece sobre otro o que pesa más que otro. Por eso, ese test de proporcionalidad hay que estar realizándolo en forma constante en la determinación de los derechos. Y bueno, si se hace y se ve que eso es necesario porque si no hay una grave afectación a la salud, obviamente que el derecho a la vida es uno de los derechos más protegidos. No por eso lo vamos a sacrificar. Podrá ser una droga, pero utilizada irracionalmente, pero si se lo usa con fines medicinales, sería un atentado contra incluso la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas, o la Convención que protege, digamos, la integridad física de las personas. En Argentina ya ha sido legalizado la aplicación, incluso dictada por ley del Congreso, la aplicación medicinal del cannabis. Obviamente, para determinados usos y en determinadas cantidades. No quiere decir que sea abierto o liberado como para que cualquiera pueda utilizarla si no lo necesita, ¿no? Todo está dado por este balanceo de principios. Si hay principios superiores, los estados deben respetarlos, si eso se han obligado. Si eso les han obligado los constituyentes. Los demás poderes, hay que entender, somos poderes constituidos. Nacemos de lo que han hecho los poderes constituyentes, que lo han conformado en la Constitución. La Constitución determina que debe haber un presidente, que debe haber diputados, senadores, que debe... Racismo. Miren, así nos espía Google, ¿ves? Te escucha todo lo que hablamos y después... Sí. Entonces, todos los jueces somos poder constituidos. Los constituyentes son los que dictan la constitución o la reforman. Por lo tanto, no podemos, como poder constituidos, ir en contra de sus enunciados, si hemos sido constituidos para hacer respetar esos enunciados. Si no, alteramos y nos rebelamos contra el orden constitucional. Así es de claro y sencillo es. Y es lo que no se quiere ver muchas cosas. Y muchas cosas sabiendo que se viola la Constitución, igual se legisla, igual se toman decisiones. Por eso tenemos los graves conflictos en toda Latinoamérica. Por eso decimos, no, los europeos, los norteamericanos, no, ellos simplemente respetan el orden constitucional. Y si se respeta el orden constitucional, se solucionan muchos problemas. El balanceo de principios. Los jueces, al ponderar o balancear los principios de cuestión, determinan cuál debe prevalecer en el caso concreto. Ya que nada impide, esto volvemos a decir, de que puedan cambiar esa prevalencia según el caso, ¿no? Sí. A ver, hable con el micrófono porque escucho poco.
el control de convencionalidad y de constitucionalidad. Mire, las normas convencionales no vienen a oponerse a las normas constitucionales. Vienen a utilizarse mientras la cuestión pueda resolverse con la legislación y con los principios constitucionales. Hay que resolverlos con los principios constitucionales. Mientras se respeten esos mínimos que hablaba anteriormente. Cuando vemos que si bien apelamos a determinadas pautas constitucionales, pero son escuetas, pero a su vez el país ha firmado un tratado internacional y necesita un poco más para alcanzar esos estándares mínimos, entonces allí debemos acudir a las normas convencionales. Es decir, la convención viene a ser coadyuvante de la Constitución. Nunca hay un plano de oposición, salvo casos como pasó con la Constitución de Chile, que su Constitución establecía lisa y llanamente la censura, que fue el caso de la última tentación de Cristo, en el cual, bueno, obligó que, bueno, la Corte Interamericana le dijo a Chile: yo no te obligo, porque no puedo obligar a que modifique la Constitución, pero te aviso que, si, como le dijo a Argentina, no te puedo obligar a modificar tu Código Penal, pero mientras esté ese Código Penal, estás en un estado permanente de violaciones de derechos y un estado permanente de responsabilidad internacional, mientras no cambien esas normas. Entonces, sí. Cualquier juez. Aquí tiene sistema difuso, ¿no es cierto? Entonces, el mismo juez que puede hacer control de constitucionalidad tiene y debe de oficio, conforme a otros fallos de la Corte Interamericana, realizar un control de convencionalidad. En Argentina la Corte Suprema ha puesto un poco en orden, diciendo de que si la Constitución, como nosotros tenemos los tratados dentro de la Constitución, permite o ha introducido dentro de su contenido aspectos de la convencionalidad y su intérprete, la Corte, ha dicho que los jueces de los países que han suscrito el sistema interamericano, además de ser jueces nacionales, son jueces interamericanos, por lo tanto están obligados a hacer prevalecer también los principios de la convención. Y los jueces nacionales hacen el control de convencionalidad en sede doméstica, mientras que la Corte Interamericana se reserva el control de convencionalidad en sede internacional, que a veces puede revisar si los jueces domésticos han hecho bien ese control de convencionalidad. El control de convencionalidad es obligatorio para todos los jueces, y no solamente para los jueces, es obligatorio para todos los agentes estatales, es obligatorio para las legislaciones hacer un control de convencionalidad de los proyectos que después van a ser leyes, es obligación para el Poder Ejecutivo hacer un control de convencional de los decretos y reglamentos que dicte, porque para la comunidad internacional no hay división de poderes, el Estado es uno, y el Estado debe respetar ese orden convencional. Bien, formas, no sé si estamos ya para break. Márcamelo, Álvaro. Formas y jerarquías axiológicas y móviles. Jerarquía axiológica, ya hemos visto, es aquella establecida mediante un juicio de valor cuyo resultado un principio desplaza a otro y se torna aplicable en una causa particular. Similar a lo que dice Guastini, es también una jerarquía móvil, el conflicto no queda resuelto de forma estable de una vez por todas, a no prevalecer sin más uno de los principios sobre el otro. Toda solución de conflicto vale
solo para el caso concreto, volvemos a repetir, y por lo tanto es imprevisible la solución del mismo conflicto en casos futuros. Puede que en este caso prevalezca este principio protectorio sobre el otro, y en otro caso a la inversa. Todo está determinado por el caso concreto, y con esto les quiero mostrar que la mayoría de los grandes juristas que han trabajado, y constitucionalistas y filósofos del derecho que han trabajado estas cuestiones, tienen un punto de coincidencia, aunque la metodología que utilizan para llegar a estas conclusiones son diferentes. ¿Cuál es el objeto de la ponderación? El objeto es conducir a la declaración, no es conducir a la declaración de invalidez. Y eso quiero que quede bien claro. Cuando un principio prevalece a otro, se hace prevalecer un principio sobre otro en esta cuestión de pesos, no lo invalida, no hay anulabilidad, sino solamente hay una formulación de excepción o un desplazamiento, nada más. El resultado óptimo de un ejercicio de ponderación no haría de ser el triunfo aplastante de uno de los principios, ni siquiera en el caso concreto, sino la armonización de ambos. Esta es la búsqueda de una solución intermedia que en puridad no diese satisfacción plena a ninguno, sino que procurase la más liviana lesión de ambos. Esto es lo que propone Pietro Sánchez. Y vemos la interpretación constitucional continua y recíproca, que la relación entre normas constitucionales no es de independencia o jerarquía, sino de continuidad y efectos recíprocos. Como no existen jerarquías internas en la Constitución, los distintos principios carecen de peso autónomo y diferenciado, y solo poseen una vocación de máxima realización que sea compatible con la máxima realización de los demás. Por eso vamos a ver que cuando utilicemos la ponderación, el principio de proporcionalidad, y hagamos el test pasando por los tres subprincipios de idoneidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en stricto sensu, vamos a estar también pensando en que si vamos a proteger este derecho, vamos a tratar que este otro derecho que debe ceder le generemos la menor restricción posible y hagamos una ecuación que a mayor protección se logre encontrar la forma de menor restricción del derecho. Eso es el esquema que lo vamos a ver ya más en detalle, ¿no? Y aquí empieza a aparecer un factor que los positivistas no son muy amigos y que a mí en la universidad me empezaban a enseñar: todo lo moral está fuera del derecho, en el Estado de Derecho legal. Pero en el Estado de Derecho constitucional, la argumentación moral empieza a tener un peso muy importante en la determinación, sobre todo para garantizar que no se afectan derechos fundamentales y derechos humanos. La ponderación depende sustancialmente de juicios de valor. Y aquí sí es cierto lo que le preocupaba al colega recién. Aquí el juez ya no tiene marcos reglados. Aquí el juez se maneja con la discrecionalidad judicial. Pero ojo, no confundamos discrecionalidad judicial con arbitrariedad judicial, que es lo que preocupaba. ¿Cómo vamos a decir que una solución que da el juez constitucional o un ejercicio de control de convencionalidad no se pasa ese límite de la discrecionalidad legal razonable al ejercicio de una arbitrariedad que es violatoria de todo derecho? Y eso va a ser el marco donde va a jugar un rol importantísimo la argumentación jurídica. Por eso hablábamos en las clases anteriores que era
cuáles eran las estructuras de la argumentación, la importancia de una buena estructura argumentativa y que el contenido de esa materia argumentativa esté regido por las leyes de la lógica, de la experiencia y se respeten todas las fórmulas que hemos visto para llegar a la aproximación de un razonamiento correcto conforme a los mandatos constitucionales. Entonces ahí ven cómo hay esa íntima vinculación entre la ponderación y la argumentación. Sí, ya vamos a entrar. Sí, toda la segunda parte que viene ahora después de break vamos a hablar. Sí. No, no, yo ya he dicho que yo no soy mayor de nadie. ¿Usted estuvo ayer y anteayer? Bueno, entonces ahí hemos hablado mucho de ese tema. Y ahora lo vamos a reforzar después de la break. Vamos a hablar de todo el ejercicio, cómo se hacen los test de proporcionalidad en cuanto a la aplicación de los tres de sus principios para alcanzar la razonabilidad de la decisión. Así que quede tranquilo que lo vamos a ver. No, no, sí, sí, no. Por eso lo venimos conversando prácticamente desde que empezamos la capacitación. Gracias. Bien, estamos en tiempo, Álvaro. Vamos a dar un pequeño break y seguimos la capacitación.